Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho que hablar, un auténtico torbellino de especulaciones, rumores y por supuesto mucho interés. Hablamos de una de las parejas más mediáticas y deseadas del momento, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Y es que quién no se ha preguntado qué pasa detrás de cámaras con estas dos estrellas turcas? Hoy vamos a desentrañar un misterio que tiene a muchos con la intriga a flor de piel, la supuesta única condición de Demet para casarse con Can Yaman. ¿Será cierto? ¿Qué podría ser tan importante como para poner una condición en un momento tan especial? Prepárense porque vamos a explorar los detalles, las pistas y las posibles verdades detrás de este fascinante rumor. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos y a activar la campanita para que les notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Imaginen esto, dos de los actores turcos más exitosos y carismáticos de la actualidad, unidos no solo por la pantalla sino también por los rumores de una relación seria, e incluso de boda. Can Yaman con su fama de galán internacional y Demet Özdemir, la encantadora protagonista de éxitos como Erkenci, han sido el centro de atención de los medios desde que se conoció su cercanía. Las redes sociales explotan con cada foto, cada comentario, cada gesto que pueda interpretarse como una confirmación de su amor. Y en medio de este frenesí, surge la pregunta inevitable, ¿cuándo darán el gran paso? Pero no solo eso, ¿qué podría estar frenando o, mejor dicho, guiando este importante acontecimiento? Ahí es donde entra en juego el rumor de la única condición de Demet. Ahora, antes de que se hagan a la idea de algo extravagante o dramático, vamos a analizar qué tipo de condiciones podrían ser relevantes en una relación de pareja, especialmente cuando uno o ambos son figuras públicas. Piénsenlo, la vida de una celebridad es inherentemente diferente a la de una persona común. Las cámaras están siempre observando, las agendas están apretadas, y la privacidad se convierte en un bien preciado. Por lo tanto, es lógico pensar que cualquier condición estaría relacionada con aspectos fundamentales de su vida y su futuro juntos. Podríamos especular sobre varias posibilidades, ¿verdad? Quizás tenga que ver con su carrera profesional. Demet, al igual que Can, tiene una carrera muy exitosa y ambiciosa. ¿Podría ser que ella quiera asegurar que su carrera no se vea eclipsada o limitada por la de Can? O tal vez, y esto es pura especulación, pero podría querer establecer un equilibrio en sus carreras, asegurándose de que ambos tengan la oportunidad de seguir creciendo y brillando en sus propios proyectos. La industria del entretenimiento puede ser un campo de batalla, y para una pareja de actores, mantener esa armonía profesional podría ser un desafío. Otra vertiente interesante a considerar es el tema de la familia. En muchas culturas el matrimonio está intrínsecamente ligado a la idea de formar una familia. ¿Podría la condición de Demet estar relacionada con el deseo de tener hijos? ¿O quizás con el momento adecuado para ello, teniendo en cuenta sus carreras? La presión social y familiar, sumada a sus propias aspiraciones personales, podrían jugar un papel importante aquí. A veces las mujeres y en general las personas, cuando se plantean un compromiso tan serio, piensan en las bases sólidas para el futuro de una familia, y eso implica planificación. Y no podemos olvidar el aspecto de la privacidad. Como decíamos, la vida de las celebridades está expuesta a los ojos del público. Para muchos, la idea de casarse y luego tener que lidiar con un escrutinio público constante sobre su vida matrimonial puede ser abrumadora. ¿Podría Demet desear establecer ciertos límites sobre cómo y cuánto de su vida privada se comparte con los medios? Esto es algo muy común entre las parejas famosas, buscan proteger su espacio íntimo, su relación, de la vorágine mediática. Quizás su condición sea algo así como, quiero casarme contigo, pero no quiero que nuestra vida de recién casados sea un reality show público. Ahora, para entender un poco más el contexto, recordemos que Demet Özdemir y Can Yaman han compartido pantalla en la exitosa serie Erkenci. La química entre ellos era innegable, y esa chispa que traspasaba la pantalla llevó a muchos fans a desear que esa relación trascendiera la ficción. Aunque al principio se mantenían cautelosos, con el tiempo su cercanía se hizo más evidente y los rumores de una relación seria se volvieron casi una certeza para muchos. Han sido vistos juntos, se han dedicado mensajes en redes sociales, y la prensa ha estado pendiente de cada movimiento.
Sin embargo, la clave está en esa supuesta única condición. ¿Qué la hace tan especial? ¿Por qué una sola condición? Esto sugiere algo muy fundamental, algo que para Demet es un pilar indispensable para dar este paso. Las especulaciones en Turquía y en los medios internacionales han sido muchas. Algunas de ellas apuntan a que la condición podría estar relacionada con la forma en que manejan su relación públicamente. Quizás, como mencioné antes, busca un mayor control sobre la narrativa de su relación, evitando la sobreexposición constante. Otra teoría, y esta es un poco más romántica y a la vez práctica, es que la condición podría ser que ambos se comprometan a priorizar su relación y su futuro juntos, incluso por encima de ciertas oportunidades profesionales que pudieran poner en riesgo su tiempo como pareja o su estabilidad. Es decir, un pacto de mutuo apoyo y comprensión, donde la relación sea el eje central. Esto suena muy sensato, ¿no creen? Porque, seamos honestos, el éxito profesional es fugaz, pero una relación sólida puede ser el pilar fundamental para una vida plena. También se ha rumoreado que la condición podría estar ligada a la estabilidad y al compromiso a largo plazo, más allá de lo que la industria del espectáculo pueda ofrecer. Quizás Demet busca una seguridad emocional y un compromiso firme por parte de Can que vaya más allá de las apariencias o de las tendencias del momento. En un mundo tan volátil como el de la fama, buscar un ancla firme es comprensible. Hay que recordar que tanto Demet como Can son personas con personalidades fuertes y ambiciones marcadas. No son solo caras bonitas, ambos han trabajado duro para llegar a donde están. Por lo tanto, cualquier decisión que tomen respecto a su vida personal, especialmente una tan trascendental como el matrimonio, estará bien meditada. La supuesta condición de Demet no sería un capricho, sino probablemente el reflejo de sus valores, sus prioridades y su visión de un futuro compartido. Si analizamos la trayectoria de Demet, siempre se la ha visto como una persona centrada, con metas claras y con una gran ética de trabajo. No es de las que se dejan llevar por el impulso del momento. Lo mismo podríamos decir de Can, quien, a pesar de su imagen de galán, ha demostrado disciplina y dedicación en su carrera. Por lo tanto, si existe una condición, podemos estar seguros de que es algo significativo para ella. Consideremos también el factor cultural. En Turquía, el matrimonio y la familia tienen un peso cultural muy importante. Las expectativas sociales, aunque cambian, siguen influyendo. Podría ser que la condición de Demet esté alineada con estas expectativas, pero desde una perspectiva moderna y empoderada. Quizás busca un matrimonio basado en el respeto mutuo, la igualdad y la construcción conjunta de un futuro. Ahora es fundamental recalcar que hasta el momento, esta única condición no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos. Todo lo que circula son rumores, especulaciones de los medios y de los fans. Pero, ¿no es eso lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras? El misterio, la posibilidad de que haya algo más profundo detrás de lo que vemos en la superficie. Si tuviéramos que apostar por una de las teorías, la que suena más plausible y a la vez más positiva, sería aquella que se centra en la construcción de un futuro sólido y equilibrado para ambos. Una condición que garantice que su relación, a pesar de las presiones de la fama, se mantenga fuerte, saludable y prioritaria. Quizás se trate de un pacto para dedicarse tiempo de calidad, para apoyarse mutuamente en sus carreras y proyectos personales, y para proteger su privacidad familiar. Piénsenlo bien. ¿Qué sería más importante para una persona en esta situación? ¿Un anillo de diamantes enorme? ¿Una boda de cuento de hadas con cientos de invitados? ¿O la certeza de que su pareja está tan comprometida como ella con construir una vida juntos, donde la felicidad y el bienestar mutuo sean la prioridad número uno? Yo creo que la respuesta es bastante clara. El amor verdadero, el compromiso sincero y la construcción de un futuro juntos son los pilares más importantes. En resumen, la supuesta única condición de Demet Özdemir para casarse con Can Yaman sigue siendo un enigma que alimenta la imaginación de sus seguidores. Si bien no tenemos una confirmación oficial, las especulaciones apuntan a que podría estar relacionada con la protección de su privacidad, el equilibrio entre sus exitosas carreras y su vida de pareja, o el compromiso firme de construir un futuro sólido y estable. Lo que sí es seguro es que, sea cual sea la condición, reflejará la madurez, las prioridades y los valores de Demet como mujer y como profesional. La pareja sigue siendo una de las más admiradas, y todos esperamos con ansias ver qué les depara el futuro, ya sea con o sin boda, y con o sin condición revelada.
Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando este fascinante rumor sobre Demet y Can. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál creen que podría ser esa única condición? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, para que sepamos que les gusta este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de estas estrellas turcas, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es invaluable y nos ayuda a seguir trayéndoles las historias más interesantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.